Hola, muy buen día. 6 pasadas las 10. Relojito, como todos los sábados. Nos parece que después de la marcha del martes quedaron ratificadas varias enseñanzas. Y nos parece que son muy oportunas porque deberían seducir a los desmemoriados, estimular a los luchadores y comprometer al pensamiento crítico. En cualquier caso, aun cuando no se estuviere de acuerdo con eso, la pregunta potenciada es: ¿cómo sigue? Fue una de las manifestaciones más estremecedoras desde la vuelta democrática. Quizás haya que retroceder hasta la asunción de Alfonsín para encontrar algo parecido, pero no solo por la cantidad de gente. Se trató de lo cualitativo, se trató de una emoción por la positiva, aunque la convocatoria respondía a la necesidad de enfrentar, de frenar la embestida de este adefesio. Se trató del cruce de edades que juntó a nietos y abuelos, docentes y no docentes, universitarios sueltos u orgánicos, familias, clase media muy mayoritaria, sí, pero también laburantes bien de abajo. Y se trató de que fue en todo el país, mucho más allá de la Plaza de Mayo o de las ciudades numéricamente determinantes. Esto lo queremos resaltar porque en la inmensa mayoría de los medios clásicos volvió a regir una cobertura porteñocéntrica. Esta vez, ya al igual que en otras por el estilo, en otras convocatorias por el estilo, redes y registros fílmicos jugaron un papel que contrarrestó al intento de menospreciar las multitudes. Se leyó el texto consensuado entre todos los sectores comprendidos de manera directa, y fue ese texto un ejemplo de claridad sin agresiones. Comenzó la desconcentración y en ese primer momento los medios grandes tradicionales hablaron de 150.000 personas, un papelón. Después arrugaron por lo que sus propios drones exhibían. Y pasó poco tiempo hasta que debieron hablar de cerca o más o bastante más de 500.000 de asistentes solo en Buenos Aires. Apenas les quedó la banalidad reiterativa de cotejar cantidad de habitantes, manifestantes, votantes y encuestados, como si la efervescencia social a favor o en contra de algo pudiera medirse alrededor de cifras congeladas y no de la potencia de lo significativo, sin establecer comparaciones, ni mucho menos. Imagínense ustedes que después del Cordobazo hubiesen titulado "No salió todo Córdoba a la calle". Si cabe, disculpen, pero hay que ser pelotudo, ¿eh? Y en esa misma línea de frivolidad, intentaron con la acusación del ventajerismo o aprovechamiento zurdo-kirchnerista. Debería suponerse que ellos mismos no creen en semejante delirio porque, bueno, conduce a imaginar que estaríamos al borde de la Revolución Rusa. Pero si el presidente es capaz de ir al foro de Davos para decirle a los dueños capitalistas del mundo que están cercados por el comunismo, todo puede ser. Los publicomunicadores del gobierno se dieron cuenta de que debían asumir el golpazo porque también perdieron en el territorio digital. En ese territorio digital que sus trolls manejan como los dioses y que resultó copado por el orgullo de una marcha conmovedora. El martes a la noche,
en sus canales de aire y señales de noticias, pudo advertirse una reculada desopilante. Los zócalos mentaban "Alerta, Milei", como ejemplo entre tantos otros. Sus propagandistas, habitualmente desencajados, se preguntaban cómo puede ser que no la vio venir, que se haya confundido de enemigo, que no tenga más fusibles que la exposición cotidiana de Manuel Adorno, aunque la lista de funcionarios fugados o despedidos ya parezca interminable. Que dónde está y qué hace el jefe de gabinete mudo. Que en este país no se jode con los valores históricos de universidad y educación públicas. Que cuidado porque podría volver el tren fantasma. Que hay que hacer política y negociar. Primera ratificación para los olvidadizos como condición insuficiente, pero imprescindible. Ciertas batallas de fondo siguen librándose en la calle, con el cuerpo, con el entusiasmo, con las consignas básicas, aún en esta instancia de época donde absolutamente todo parece dominado por la realidad líquida del escenario virtual. Segundo, la lección que debieron tragarse en ese sentido los pueriles papagayos gubernamentales, pero con el agregado de que no fue únicamente un aviso conceptual. El gobierno retrocedió. Tuvo que cambiar al interlocutor con los rectores porque corrió al impresentable converso Alejandro Álvarez, el galleguito, subsecretario de Políticas Universitarias, para reemplazarlo por Carlos Torrondel, secretario de Educación. El mismo martes a la noche, Torrondel ya estaba de invitado en La Nación Más. Luego, no termina de saberse qué será de la vida de Sandra Petovelo, ministra de Capital Inhumano que vive sufriendo por su enfrentamiento con el mudo Nicolás Pose y con Caputo Santiago, y bajo cuya égida se encuentra el área educativa. El número 2 de Petovelo, Maximiliano Quexeli, presentó la renuncia en medio de la marcha. Tercero, el golpe fue tan potente como para que, en efecto, el gobierno sacara bandera blanca, pero no tan demoledor como para presumir que Milei lo asimilará de modo práctico. De hecho, al día siguiente fue a la cena de la derecha, de la ultraderecha liberal que se nuclea en la Fundación Libertad, y allí hubo los chascarrillos sobre la orden de Milei para que se bajara la intensidad de las luces y no se comiera mientras hablaba. Y hubo la piña que le pegó el jefe de Estado uruguayo, que no es precisamente un izquierdista, cuando refirió al Estado como un factor necesariamente regulador de la libertad de los mercados. Pero sobre todo Milei produjo un stand-up, ¿cuál adjetivo hay? Patético, que dio vergüenza ajena entre los comensales. Desde el propio palo, no solo nosotros, se preguntaron, cabe preguntarse, ¿esto es un presidente? ¿Esto es un presidente? Sí, y cuarto, es un presidente capaz de insistir con que la motosierra no terminará nunca, que es lo que hizo en su acting. Y como lo dijo también su vocero, bien que algunos de los adláteres sí negocian, esta vez, y consiguieron dictamen de comisión parlamentaria para una devaluada pero peligrosa ley de bases. Ya lo tituló Barcelona en estas últimas horas. Para ahorrar
los pisos de la Casa Rosada se limpiarán con los radicales que lleguen arrastrándose. No solo radicales, es correcto. Sí, radicales, los que participaron de la marcha y al otro día negaron quórum para tratar de emergencia la situación universitaria. El ilusionismo de la baja de la inflación, de la luz al final del túnel, de la responsabilidad total del gobierno anterior y de que, como quiera fuese, el vacío dirigencial de la oposición no permite pensar en alternativas, tiene muchísimo peso, conserva muchísimo peso. La recesión está al galope, hay miles de despidos en las pymes y parate en grandes fábricas. El crecimiento de la pobreza por ingresos es un oprobio a simple vista. Parlantes ortodoxos como Domingo Cavallo, como Carlos Rodríguez, machacan con que no se avisora ni por asomo un plan de consistencia. El acumulado de los tarifazos es inminente. La plata de los jubilados se corrobora como el pato de la boda para dibujar equilibrio fiscal, etc. Sin embargo, no es invento ni manipulación que, por descarte, este desastre cuenta con el respaldo de franjas considerables, así sea por resignación. Quinto, en consecuencia y obvio, lo manifestado en las calles fue de una enorme magnitud emblemática y de resultados políticos concretos si es por la reculada del gobierno al tener que sentarse a dialogar y revisar los números o hacer como qué. Pero continúa siendo todo un tema quiénes y cómo vehiculizan ese logro, porque la avanzada destructiva es totalizadora. Para reiterar, los lugares comunes de descripción no siempre son falsos o simplotes. Se diría, usando figuras convencionales, va entre comillas, que es tiempo social antes que político. La calle puso acción como nunca. Como nunca. Ahora falta que la dirigencia que dice representarla esté a su altura.